capítulo 1 del libro de Génesis, versículos 26 y 27, dice la palabra de Dios: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Buscando en cierta enciclopedia una definición de hombre, me encontré con la siguiente: hombre, animal racional bajo cuya acepción se comprende todo el género humano. Esta definición, dicen ellos, la más simple y precisa, no logra dar sino una pálida idea de la compleja realidad de esta criatura, que reúne ciertos rasgos que no posee ningún otro ser del universo. Determinada la génesis del hombre, corresponde situarlo dentro del reino animal. El hombre pertenece al reino de los cordados. Dentro de los cordados se halla incluido en el subtipo de los vertebrados, que tienen columna vertebral articulada, y en la clase de los mamíferos. Dentro de estos mamíferos pertenece al orden de los primates, que también abarca las diversas variedades de monos y simios, etcétera, etcétera. De este concepto están llenos los libros, los museos, los documentales y todo centro superior de enseñanza. Nosotros hemos estado observando algunas lecciones importantes de los primeros capítulos de Génesis. La opinión de estos capítulos en cuanto al mundo y a sus habitantes es la que a nosotros nos importa. El domingo pasado veíamos que Génesis nos enseña que Dios es el Señor y soberano de su creación. Y en esta mañana empezábamos a considerar que Génesis también nos instruye con respecto al origen, la constitución y la identidad del hombre. Esta mañana estudiamos el origen y la constitución del hombre, como es presentado en Génesis 2:7, y en esta tarde pasaremos a considerar la identidad del hombre. A la pregunta, ¿qué es el hombre?, la Biblia designa su identidad como la imagen y la semejanza de Dios. En los versículos leídos del capítulo 1, versículos 26 y 27, se expresa esto claramente. Pero, ¿a qué se refiere la Escritura cuando dice que el hombre es la imagen de Dios? La terminología utilizada en las Escrituras para expresar esta idea transmite el concepto de réplica, parecido, representación. La palabra es la misma que se usa en el caso de las imágenes talladas de piedra, oro o plata, de donde una imagen era una representación concreta, visible, de animales o de hombres. En el caso de los filisteos del primero de Samuel, capítulo 6, ellos hicieron imágenes en forma de ratones. En otras palabras, ellos hicieron réplicas de ratones en oro. En resumen, el significado básico, primario de la palabra imagen o semejanza es la de una réplica, una representación visible, una copia, una analogía, una similitud. El utilizar los términos para unir dos personas o dos cosas, donde estábamos hablando de que hay semejanza, hay imagen en dos cosas, estos términos inmediatamente traen a nuestra mente la idea de comparación. Comparamos un objeto con el otro, una persona con la otra. Cuando hay rasgos distintivos similares entre los dos, allí hay semejanza e imagen. El uso de los dos términos no expresa dos ideas distintas. Los términos utilizados en el capítulo 1, versículo 26. Conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza, imagen y semejanza, no son dos términos distintos en su significado o su acepción utilizados aquí en Génesis, capítulo 1. Vayamos a Génesis 5, donde se utilizan estos dos términos, y vemos que son intercambiables. En Génesis capítulo 5, versículo 1, dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y dice el versículo 3: y vivió Adán 130 años
y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. En el Génesis capítulo 1 habla conforme a su semejanza, a su imagen, y aquí utiliza los términos en un sentido contrario. A su semejanza, conforme a su imagen. Lo que expresa que tienen la misma idea, tienen la misma connotación. Y lo que aparece en nuestra Biblia en español, conforme a o a su imagen, son preposiciones utilizadas en el idioma hebreo que implican la identidad de lo que es la imagen misma. Habla de identidad, y lo que nos llevaría a traducir el texto de la siguiente manera: hagamos al hombre nuestra imagen, hagamos que el hombre sea nuestra semejanza. Lo que está siendo comparado viene a definirse, a identificarse como la imagen, como la semejanza. El hombre es la semejanza de Dios, el hombre es la imagen de Dios. Y esto se confirma en el uso que se da en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen de Dios y gloria de Dios. Él es, no posee la imagen de Dios, no tiene en parte la imagen de Dios, sino que él mismo es la semejanza y la imagen de Dios. Él es la representación de Dios. Y lo mismo aparece en el Nuevo Testamento cuando habla de Cristo. Se dice de Cristo en el Nuevo Testamento que Él es la representación exacta de Dios. Él mismo constituye esa semejanza y esa imagen. Y estas observaciones nos guían a decir que el hombre es la réplica y la analogía de Dios. El hombre es la representación visible de Dios. Y tal cosa constituye la identidad del hombre. ¿Cuál es la identidad del hombre? El hombre es la imagen de Dios. El hombre no contiene la imagen de Dios, el hombre es la imagen de Dios, y ese concepto es vital. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, se dice de Jesús que Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Él como imagen es visible ante el concepto invisible de Dios. Dios es invisible, pero Cristo en virtud de su cuerpo es visible y por tanto la imagen de Dios. Y ese concepto también es importante. El aspecto de la visibilidad de la imagen es algo importante en el concepto del hombre como imagen de Dios. Recuerden que una imagen es una representación visible en el concepto mismo de lo que es una imagen. Pero sino también en el uso mismo del término en las Escrituras se habla de una imagen o una semejanza en el concepto visible también. Lo que nos lleva a concluir que el cuerpo, al igual que el alma del hombre, son esenciales para que el hombre sea la imagen de Dios. No solo por el alma el hombre es la imagen de Dios, sino que el hombre es imagen de Dios en cuerpo y alma. Pero, ¿en qué se diferencia el hombre como imagen de Dios a las imágenes de los ratones de los filisteos o a la imagen de César en una moneda como aparece en los evangelios? Según Génesis 2:7 que estudiábamos esta mañana, la gran diferencia es que el hombre es un alma viviente. El hombre es un alma viviente. La imagen de Dios es distinta y única porque está viva. El hombre se diferencia de los ídolos en que la imagen de Dios está viva. Las imágenes talladas son una abominación porque están muertas y no hay vida de ellas. No son una correcta representación de Dios. Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículo 18. El Señor hace una pregunta. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué ustedes me van a comparar? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído?
¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis?, dice el santo. Si yo soy el que hago todo esto, ¿cómo me van a comparar con una imagen de talla? Es una representación incorrecta. Y en el capítulo 44, versículo 9, dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Versículo 19. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas comí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha, el ídolo? Es una mentira, porque no refleja la verdad del carácter de Dios. Es una mentira, una imagen de talla. En el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. No tienen vida. Por eso no son una representación correcta de Dios. No son imágenes apropiadas de Dios. Y un texto en Jeremías 10:14 dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. No son imágenes correctas de Dios, no son representaciones precisas de Dios, y por eso Dios los llama abominación. La imagen de Dios no es como los ídolos, porque Dios está vivo. El hombre sí es la imagen de Dios. ¿Y qué significa que el hombre es la imagen de Dios? Significa que el hombre es una réplica visible, una representación visible de Dios. Como seres humanos, tanto hombres como mujeres, somos réplicas vivientes de Dios. Y tú y yo debemos saber que esa es nuestra identidad. Cuando la Trinidad entró en consejo para crear al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el plan inicial de la Trinidad, el concepto de la imagen de Dios estaba presente. Nuestra identidad es que somos imagen de Dios. No debemos andar perdidos como andan muchos psicólogos, buscándole la identidad a las personas. Esas llamadas crisis de identidad. Nuestra identidad fue dada por Dios mismo en el momento de nuestra creación. Somos la imagen de Dios. No debemos andar perdidos buscando nuestra identidad. No debemos seguir buscando los consejos de los especialistas, buscando nuestra identidad. La identidad ya Dios nos la dio. Somos la imagen de Dios. ¿Y qué repercusiones tiene esto? Veremos en unos instantes. El asunto es que tú eres la imagen de Dios y por eso la vida humana es valiosa. Y eso es lo que la doctrina de la evolución quiere destruir. Eso es lo que hace la doctrina de la evolución. Decirnos que nosotros no somos la imagen de Dios y rebajarnos al nivel de los animales. Tenemos semejanza con la vida animal, como veíamos esta mañana. Somos hechos del polvo, pero allí no se quedó nuestra creación. Ahora bien, ¿cuáles son los rasgos predominantes en la identidad del hombre como imagen de Dios? Debemos aclarar que
si el hombre es en su totalidad, él mismo es la imagen de Dios, sería erróneo aislar algo particular en el hombre como lo que le hace ser la imagen de Dios. No podríamos decir, por ejemplo, que la capacidad de razonar o la mente en el hombre es lo que nos constituye imagen de Dios, sino que al hablar en términos bíblicos del hombre como imagen de Dios, estamos hablando del hombre en su totalidad. El hombre es la imagen de Dios, no el razonamiento en el hombre mismo es la imagen de Dios. Pero ¿qué aspectos hacen que el hombre sea hombre y por ende la representación visible de Dios? Y son tres cosas. En primer lugar, la personalidad del hombre. En segundo lugar, sus capacidades o facultades. Y en tercer lugar, su moralidad o carácter ético. Personalidad, capacidades o facultades y moralidad o carácter ético. El hombre tiene personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es la percepción o el conocimiento que uno puede tener de Dios, de uno mismo y de los demás y del mundo que nos rodea. El hombre puede hablar de sí mismo como yo y él entiende que quién es tú, quién es aquel, quiénes son ellos. Él tiene concepto de su personalidad. Puede establecer relaciones en las que él sepa bien quién es Dios, quién es él y quiénes son los demás que le rodean. Una hormiga no sabe lo que es un hombre, ni quién es Dios, ni lo que es una flor, ni siquiera sabe lo que es ella misma. Una hormiga no sabe eso, pero el hombre y Dios tienen personalidad. Dios y el hombre tienen personalidad. Dios dice, hagamos al hombre, a él. Nosotros lo hagamos a él. En Dios hay personalidad. Y nosotros como imagen de Dios tenemos personalidad. En segundo lugar, capacidades o facultades. ¿Qué capacidades o facultades tiene el hombre? El hombre tiene poder. Dios es omnipotente. Nosotros no somos omnipotentes, pero tenemos poder. La habilidad de hacer o de realizar. Esto viene a ser una imagen del poder de Dios. El hombre tiene habilidad, fuerza, influencia para realizar las cosas. Cuando lo comparamos con el poder de Dios, el poder del hombre viene a ser como una debilidad. Pero es poder, sin embargo, es poder. También la mente o el intelecto en parte de las facultades. Mente o intelecto. Tanto Dios como el hombre tienen sabiduría. La sabiduría de Dios es perfecta. Él es omnisciente. Pero nosotros también tenemos sabiduría. Dios hizo al hombre con sabiduría. Somos seres racionales. Pensamos y razonamos lógicamente. Tenemos conocimiento y tenemos entendimiento. La voluntad, la capacidad de hacer planes y propósitos, de desear y tener intenciones en nuestra vida. Como Dios también tiene voluntad. Él se propuso desde antes de la fundación del mundo crear al hombre, salvar a su pueblo elegido, escoger quienes se iban a salvar. Dios tiene voluntad. Él se propuso todos esos planes. Y nosotros también tenemos voluntad. Tenemos emociones. Emociones vienen siendo como la sensibilidad del alma. Las emociones hablan de las disposiciones emotivas que hay en nosotros. La tristeza, la ira, el gozo, el amor, la paz, la satisfacción, el aborrecimiento. Son emociones que hay en el hombre. La conciencia es otra facultad del hombre. El discernimiento moral que él tiene, el sentido de lo correcto y de lo incorrecto. Una conciencia que lo acusa o que le defiende. Una conciencia que en el caso de Dios siempre es buena. Siempre Dios tiene una buena conciencia. Pero Dios tiene sentido dentro de lo que es el bien y el mal. Dios tiene conciencia. La de él siempre es buena, la nuestra no. Pero también el hombre tiene sensibilidad estética. Capacidad de apreciar belleza y orden, de aborrecer lo que está en desarmonía. Por más que hagan anuncios en la televisión de que las ardillas tienen sus casas organizadas con productos Robert Made, eso no es así. Eso es una apreciación que Dios le ha dado al hombre de organizarse, de apreciar la belleza. Los animales no son así. La creación misma nos enseña que Dios tiene sensibilidad estética. Cosa que ha quedado afectado en el hombre por causa del pecado.
y que se manifiesta en áreas como la música, la pintura y demás ramas del arte, donde ya el hombre ha distorsionado esa apreciación estética, y lo que antes era música hoy ya es otra cosa. El hombre tiene entonces como imagen de Dios personalidad, capacidades o facultades. Estas capacidades mencionadas son poder, mente o intelecto, voluntad, emociones, conciencia y sensibilidad estética. Pero el hombre también tiene moralidad o carácter ético. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que Dios hizo al hombre con una definición moral. El hombre no solamente puede discernir el bien y el mal, sino que el hombre mismo hace el bien y el mal. Él es bueno o malo. Él tiene moralidad. Y aquí incluimos la santidad, la justicia, la bondad y la fidelidad, que son atributos que están en Dios. Y Dios hizo al hombre original, a Adán, con estas características que ahora están desvirtuadas en la vida del hombre caído. Santidad, el sentido de pureza o de separación del mal, que existía aún en los fariseos. Justicia, sentido de justicia y de integridad. Cuando algo está mal hecho, no hay equidad. Bondad, ciertas expresiones de amor y de generosidad. Y la fidelidad, que es la honestidad y el cumplimiento con los deberes y los compromisos. De esta forma, nosotros vemos cómo el hombre está hecho de una naturaleza totalmente distinta a cualquier otra criatura de Dios. Estos son los rasgos dominantes que en su totalidad nos hacen ser imagen o semejanza de Dios. Y en la integridad original con la que Dios creó al hombre, hasta el punto en que él pudo decir que todo lo que había hecho era bueno, estos rasgos reflejaban con precisión el carácter de nuestro Dios. Si veíamos a Adán antes de caer, si veíamos a Eva, veíamos el carácter de Dios reflejado precisamente, con exactitud, con justicia en sus vidas. La personalidad en Adán y Eva reflejaba con precisión la personalidad de nuestro Dios. Las facultades o capacidades en el hombre, el poder, la voluntad, las emociones y la conciencia, en Adán y Eva reflejaban con precisión las facultades de Dios. El carácter moral de Adán y Eva reflejaba el carácter moral de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es la imagen de Dios. Él quiso dar al hombre semejante privilegio y responsabilidad: ser representantes de Dios en la tierra. El hombre, aún en el matrimonio, refleja la imagen de Dios. La relación esposo-esposa refleja la pluralidad de Dios y la unidad de Dios en la Trinidad. Ellos deben ser uno como Dios es uno. Los esposos son iguales en dignidad como cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. En el matrimonio hay subordinación funcional, como en la Trinidad también la hay en el plan redentor divino. También en el matrimonio se manifiesta la imagen de Dios. La paternidad es otro aspecto en que reflejamos la imagen de Dios. El texto que leíamos de Génesis capítulo 5, versículo 3 nos dice que cuando Adán tuvo el hijo, dice que fue conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Los hijos también manifiestan la imagen de Dios. Dios crea su imagen, hijos e hijas. El hombre procrea su imagen, hijos e hijas. De manera que como esposos, padres, madres, esposas, somos réplicas vivientes de Dios. Réplicas vivientes de Dios. El hecho es que el hombre, visto desde todos los ángulos, es una representación visible y viva de Dios. Algunos han llegado a decir que la razón o el pensamiento es lo que hace que el hombre sea hombre, que el hombre tenga la imagen de Dios. Pero no, la Escritura dice que el hombre de por sí él mismo es la imagen de Dios. Pero al tratar este asunto de la imagen de Dios en el hombre, tenemos que incluir un elemento que nos arroje luz sobre el tema. Y es el concerniente a la precisión de esa imagen en el hombre. Podemos leer los primeros 2 capítulos de Génesis y quedarnos extasiados en el hombre como originalmente fue creado por Dios. Ver a Adán y Eva reflejando el carácter de Dios a la perfección. Ver cómo se manifestaba cuando Dios decía todo lo que él había hecho era bueno en gran manera. Ver eso
y después contemplar lo que es el mundo en el día de hoy, nos dice, algo ha pasado. Necesitamos entonces integrar un elemento para poder analizar esto de la imagen de Dios en el hombre. Y es el concepto de la precisión de la imagen de Dios en el hombre. ¿Con qué precisión? El hombre es ahora mismo la imagen de Dios. Si esa imagen es precisa, entonces el hombre es justo. Si esta imagen es imprecisa, el hombre es impío. Impío. La precisión es un asunto moral. Al igual que es inmoral hacer una réplica ilegal del dinero, y por eso toman a los falsificadores presos, no es ético ni moral presentar un boceto erróneo de Dios. No es suficiente decir simplemente que el hombre es una réplica viva de Dios, sino que debemos saber qué tipo de réplica es el hombre ahora mismo. Cuando el hombre fue creado, el hombre era en todo sentido una réplica precisa de Dios, visto desde cualquier ángulo. El hombre era una representación adecuada de Dios en la tierra. El retrato de Dios en la tierra. Y Dios pudo decir, es bueno en gran manera lo que yo he hecho. Pero la historia de la identidad del hombre no terminó allí. La historia humana tomó un trágico curso. Y el pecado le desfiguró horriblemente. ¿Qué tanto influyó la caída en el pecado, la dimensión ética y moral de la imagen de Dios en el hombre? ¿Qué tanto afectó la caída en el pecado el hecho de que el hombre es la imagen de Dios? Si leemos Génesis capítulo 9, versículo 6, notamos que la vida del hombre todavía es sagrada. Y la razón que da en Génesis 9:6 es porque el hombre todavía, después ya de la caída, después del diluvio, el hombre seguía siendo imagen de Dios. El hombre seguía siendo imagen de Dios. La caída no cambió el hecho de que el hombre está hecho a la semejanza de Dios. El hombre seguía teniendo cuerpo y alma, seguía teniendo mente, emociones, conciencia, poder, voluntad y carácter moral. ¿Qué fue lo que cambió entonces? Las consecuencias de la caída ahora impedirían que el hombre desplegara en todo su potencial la imagen de Dios. La caída impedía que el hombre reflejara en todo su potencial la imagen de Dios. Entraban las enfermedades, entraban las calamidades, aún su cuerpo moriría y peor aún su alma ya no era justa, sino impía. La representación visible que hacía de Dios quedó inmediatamente distorsionada y el hombre vino a ser una representación imprecisa de Dios. Y la identidad misma del hombre quedó marcada por la caída. Por eso el hombre es ahora un ser caído. Su semejanza de Dios quedó desfigurada y pervertida. Todavía tiene personalidad y facultad, pero ahora toda área de su vida está marcada con el pecado. Depravación total. Depravación total. No importa desde qué ángulo miremos al hombre, él es pecador. Todo en él no representa correctamente a nuestro Dios. El hombre es ahora una mala representación visible de Dios. Entonces, si nosotros preguntamos, ¿es el hombre ahora la imagen de Dios? ¿Es el hombre ahora la imagen de Dios? Planteada la pregunta de esta forma, tendríamos que contestar sí y no. Sí, porque leemos en Génesis 9:6 que todavía se sigue llamando al hombre imagen de Dios. Pero no en el sentido de que no es una representación adecuada de Dios. No es. Tenemos que formular la pregunta de otra forma. La pregunta la haremos de la siguiente manera. ¿Es el hombre caído una representación precisa y adecuada de Dios? Y la respuesta es entonces absolutamente no. El hombre no es una representación adecuada y precisa de Dios. El hombre vive ahora en una anomalía a la creación original de Dios. Dios, el Creador, pretendía que el hombre fuera una réplica visible y adecuada suya. Pero el hombre ya no lo es. El hombre continúa teniendo dignidad. Por eso no podemos asesinar. Por eso no debemos murmurar del prójimo. Pero ahora esa dignidad está mezclada con depravación. Y si no hacemos esa distinción, estamos cometiendo un gran problema teológico. Si no conservamos la dignidad del hombre y la depravación del hombre,
por algún lado estaríamos confundiendo la teología divina. Estaríamos enseñando por un lado, negando que la imagen de Dios no está en el hombre, si decimos que el hombre no tiene dignidad. Y estaríamos negando la caída del hombre si negamos que en el hombre no hay depravación. Tenemos que mantener estos dos conceptos, asirnos de ellos. Pero como quiera, la dignidad del hombre la conserva el hombre. Pero qué bueno es que la historia tampoco termina ahí. Qué bueno es que la historia no termina ahí. La historia del hombre no consiste solamente en que Dios lo creó originalmente una imagen adecuada y precisa de Dios. La historia no termina cuando se dice que el hombre cayó de ser un representante adecuado de Dios, sino que la historia continúa. Y tenemos que buscar dos textos en el Nuevo Testamento. El primero está en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Versículos 22 al 24. Traduciendo literalmente esta porción, diríamos: en cuanto a la pasada manera de vivir, os habéis despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y habéis sido vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. De acuerdo a este texto, Dios no solo creó a Adán, el hombre original, sino que también creó al nuevo hombre. Y también se nos dice que fue creado según Dios. La Escritura distingue entre la creación original del hombre, que veíamos esta mañana, según hallamos en Génesis 1 y 2, y la creación del nuevo hombre, también modelado según Dios. El nuevo hombre es como el hombre original, la imagen de Dios. Las dos son acciones creadoras de Dios. Lo que acontece en Génesis 1 y lo que acontece aquí narrado en Efesios capítulo 4, versículo 24. Dios hace dos creaciones. La primera creación, la creación original, pero cada vez que un alma se convierte al Señor Jesucristo, ahí hay una recreación, y dice que lo hace a su imagen, según Dios. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Dice el texto: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y este nuevo hombre está en el presente, dice el texto, siendo renovado constantemente hasta el conocimiento pleno. Y se dice que este nuevo hombre está hecho a la imagen de Dios, es una creación de Dios también. No solamente hay una creación, sino que la Biblia habla de una recreación también. Una recreación espiritual. Vemos en estos dos textos la distinción que establece la Escritura entre dos creaciones. Por la primera creación, somos la imagen de Dios en Adán por concepción. Por la recreación, los cristianos son la imagen de Dios en Cristo, el segundo Adán, por conversión. Y en esto vemos la importancia que Dios le da a la identidad del hombre como imagen suya. Noten, hermanos, la importancia que Dios le da al hombre como imagen suya. La identidad del hombre. Dios crea al hombre y lo crea con una identidad. Tú eres imagen mía. Tú no estás aquí porque fortuitamente llegaste al universo. No estás aquí para desarrollar los planes y estrategias en que vas a llevar tu vida. Tú estás aquí porque yo te creé y tú eres mi imagen. Tú eres mi representación, mi réplica precisa de quien yo soy. Y para Dios eso es tan importante que cuando el hombre cayó en pecado y se desfiguró y se distorsionó esta imagen en el hombre, Él hace una recreación. Una recreación. ¿Para qué? Para llevar al hombre a ser una imagen precisa y adecuada de Dios. Dios no toma esto en juego. Para el hombre, para Dios, la identidad del hombre es de suprema importancia. ¿Quién tú eres? Y tú tienes que saber contestar que tú eres la imagen de Dios.
Dios no pretende que tú vivas perdido en el universo sin saber cuál es el propósito de tu vida aquí, sino saber que tú eres la imagen de Dios. Y eso tiene repercusiones. Cuando la Trinidad entró en consejo para crear al hombre, el diseño era ser la imagen de Dios. Por ello, cuando el hombre no está viviendo para el propósito de su existencia, no está siendo un fiel representante de Dios en la tierra. Tú estás vivo en el mundo para ser una réplica fiel de Dios. Pero el pecado entró en el mundo y en la carne nos es imposible ser réplicas precisas de Dios. Así que vemos a Dios haciendo una segunda creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así de importante es la identidad del hombre. El plan redentor divino busca ser de los hombres fieles representantes de su Creador en la conversión. 1 Corintios capítulo 15, versículo 47. 1 Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vemos una distinción. Esta distinción entre las dos creaciones, los dos Adanes, las dos humanidades, hechas según la imagen de Dios, es esencial para tener una forma de pensar correcta sobre quiénes somos. En Adán el hombre es hecho imagen de Dios en cuerpo y alma. En Cristo el hombre es hecho imagen de Dios en dos etapas. En la conversión tenemos la transformación del alma y en la glorificación tenemos la transformación del cuerpo. Pero ¿cuál es el resultado en la conversión? El hombre viene a ser una representación precisa y visible de Dios. El hombre pasa de ser una mala representación en Adán a ser una fiel representación de Dios en Cristo. Él cambia definitiva y progresivamente. Definitivamente porque cuando Dios hace una obra de transformación, ahí ya hay la imagen de Dios en el hombre, precisamente representada. Pero progresiva porque vamos santificándonos cada día, según nos enseñan las Escrituras. Ya en Cristo, nuestra representación puede quedar limitada, pero es fiel y precisa. Por ejemplo, Pablo no se casó, y dice la Escritura que fue por causa del reino de Dios. Y eso quizás no permitía que se viera a través de su vida la pluralidad de Dios. Pero eso no quería decir que Pablo no era una representación precisa y exacta de Dios. Hoy podemos tener muchas limitaciones aún hasta en nuestros mismos cuerpos, en nuestras facultades y capacidades. Pero como quieras, si tú estás en Cristo, tú eres un representante de Dios en la tierra. En resumen, ¿qué debes tratar de retener sobre esta enseñanza sobre la identidad del hombre? ¿Qué debes tratar de retener sobre esta enseñanza sobre la identidad del hombre? Por lo menos debes poder afirmar que la identidad del hombre consiste en que él es la imagen de Dios. Que como tal el hombre es el representante visible y viviente de Dios en la tierra. Antes de la caída era una réplica precisa y adecuada. Después de la caída no es una réplica adecuada de Dios. El hombre sigue siendo imagen de Dios, ya que retiene los rasgos distintivos que hace que el hombre sea hombre, pero no es un fiel representante del carácter moral de Dios. Y debes retener también que para Dios es tan importante la identidad del hombre como imagen suya, que envió a su Hijo Jesucristo para en él crear a sus elegidos conforme a su semejanza. Esos principios debes retener. La pregunta que nos toca responder ahora es: ¿qué relevancia tiene la doctrina de la identidad del hombre, según nos enseña Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27? ¿Qué relevancia tiene esta doctrina? En primer lugar, esta doctrina establece la verdadera dignidad de la vida humana en todos sus aspectos. Esta doctrina establece la verdadera dignidad de la vida humana en todos sus aspectos.
La forma como Dios creó al hombre en su estado original está revestida de toda dignidad. Aquello que hayamos adquirido después en virtud del pecado puede estar desprovista de ello, pero no así con la creación original. Y habiendo visto que el hombre mantiene los rasgos distintivos que le hacen seguir siendo la imagen de Dios, Él tiene poder, Él tiene mente, Él tiene voluntad, Él tiene conciencia. Reteniendo el hombre todos esos elementos, entonces podemos decir que el hombre tiene dignidad. Génesis capítulo 9, versículo 6 que citábamos anteriormente. Génesis 9, 6. Versículo 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y desde aquí, desde estos principios, Dios está estableciendo la pena de muerte, la pena capital contra los que actúen en contra de la vida humana, por el valor, por su dignidad. Los activistas en favor de los derechos de los animales quieren llamar a los hombres que matan a los animales asesinos, haciéndoles y decir que es lo mismo matar a un hombre que matar a un animal. Pero no es lo mismo. La muerte de un hombre no es la muerte de un animal, es la muerte de un ser creado a la imagen de Dios. La muerte de toda víctima inocente clava desde la tierra, al igual que la sangre de Abel lo hacía en aquel entonces cuando Caín lo mató. Y si en vida no hay justicia, que es la pena de muerte, en el día del juicio Dios tomará la justicia en sus manos, porque Dios escuchará la voz de la sangre de esas víctimas hasta juzgar a sus asesinos. Porque a la imagen de Dios está hecho el hombre. Y al igual que Dios no destruirá el mundo otra vez anegado en agua, y tenemos el arco en los cielos para garantizar esta promesa, como enseñándonos la vigencia del pacto con Noé, Dios sigue demandando la sangre de los asesinos como única satisfacción para la justicia. Pero cuando vemos cómo la justicia humana trata a los criminales hoy, reconocemos que su opinión es que el hombre es un animal más y que no importa su muerte. Pero también nos acordamos de las palabras de Dios cuando dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando uno lee en los periódicos acerca de aquel crimen horrendo que cometió aquel caballero en los Estados Unidos, en Milwaukee, donde destroza en pedacitos a personas, y después están evaluando si él tiene problemas mentales, si hay que trancarlo en una institución, hay que ver qué es lo que va a pasar. Dios dice pena de muerte. Pero el hombre sigue siguiendo sus caminos, el hombre sigue llevándose de sus conceptos. Y he aquí el resultado de lo que es llevarse del consejo del hombre. Esas sociedades corrompidas, corruptas, de arriba abajo. Porque el hombre no está viviendo como imagen de Dios. El hombre no está considerando al hombre como imagen de Dios. El hombre ya no es un fiel representante de Dios en la tierra. ¿Qué tan importante es esa doctrina? Es tan importante esa doctrina que el propósito y el fin de nuestra existencia es ese, ser imagen de Dios. Es sido importante eso. La personalidad del hombre es digna. El intelecto humano es digno. La voluntad humana es digna. Las emociones humanas son dignas porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y una visión equivocada en esto nos dará una visión equivocada de Dios incluso. Por eso mucha gente no puede pensar en Dios como un Dios que está airado todos los días contra los impíos. Porque ellos no pueden pensar que Dios enviará a los incrédulos al infierno. Porque para ellos Dios no puede tener la emoción de la ira y del aborrecimiento. Pero la Biblia dice que Dios se aira contra el impío y que aborrece el pecado. Y el hombre hecho a su imagen también se aira y aborrece. Y estas emociones no son en sí mismas pecaminosas, porque a imagen de Dios estamos hechos. Y en Dios no hay pecado.
Ahora, lo que nosotros sí debemos hacer es encauzar nuestras emociones como Dios encauza sus emociones. Utilizar nuestro intelecto como Dios utiliza su intelecto. Utilizar nuestra voluntad y someterla a la voluntad de Dios, que es suprema. Pero las cosas con las que Dios nos hizo a nosotros como hombres son dignas. Son dignas. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como criaturas de Dios hechas a su imagen? Dolernos cuando Dios se duele. Airarnos por las cosas que Dios se aira. Amar las cosas que Dios ama. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra misión digna. La misión que Dios nos ha dado. Por ello es importante saber qué somos como hombres en la descripción de Dios. Porque si no sabes cómo Dios te ha hecho y para qué te ha creado, no vivirás como imagen de Dios. Y reducirás tu vida a las funciones de un animal, o conducirás tu vida para fines diferentes a los originados por Dios como nuestro diseñador original. El hombre tiene dignidad, o te has dejado arrastrar del concepto evolucionista que dice que no tenemos más dignidad que nuestro abuelo el simio. Si crees en la evolución, no creerás que hay algo especial en ti. Porque esta doctrina de la evolución, y digo doctrina porque no es ciencia, va a destruir la dignidad del hombre y va a destruir la doctrina de la depravación total. Porque en el esquema evolucionista no cabe la doctrina de la caída del hombre. Ahí no entra esa doctrina. Si creemos en la evolución, no creemos en la dignidad del hombre, somos animales, y tampoco creemos en el pecado. No tenemos pecado, el hombre nunca ha caído. El hombre siempre se está mejorando. Entonces la primera enseñanza es que esta doctrina establece la verdadera dignidad de la vida humana en todos sus aspectos. Segunda enseñanza es que esta doctrina expone la fealdad y la extensión de la depravación humana. Esta doctrina expone la fealdad y la extensión de la depravación humana. Mirar al hombre en la creación original y mirarle hoy nos demuestra las terribles consecuencias del pecado. ¿Qué grandes consecuencias puede producir el pecado? Un pecado lo que produjo. Así de horrendo ve Dios el pecado. Así de horrenda la depravación del hombre. Así de horrendos son nuestros pecados. Así de horrendos son los pecados que tú y yo cometemos. Así de horrendos. Nuestras facultades, nuestro carácter moral, nuestras relaciones, todo ha quedado afectado. Creemos en la dignidad, pero no creemos que al hombre hay que levantarle la autoestima, pues él está completamente depravado. El pecado que mora en nosotros debe llevarnos a una profunda humillación por nuestra condición delante de Dios y por los malos representantes que somos de Dios en la tierra. Por nuestro pecado somos una especie de difamadores de Dios. Difamadores de Dios, pues estamos diciendo al mundo que Dios es de una manera que realmente no es. Y que Él hace cosas que realmente Él no hace. Porque es lo que hacemos nosotros en el pecado hoy en día. Malos representantes de Dios, difamadores de Dios. ¿Qué dice tu vida de Dios hoy? ¿Qué dice tu vida de Dios? ¿Eres tú un representante de Dios en la tierra? ¿Cuán deshonrados son los diplomáticos que no representan bien a su nación? Son deshonrados. Y nosotros no nos sentimos inmundos y avergonzados de ser tan malos representantes de Dios en la tierra. Esa es nuestra misión, esa es nuestra identidad. Para eso fue que Dios nos hizo, para glorificarle a Él, siendo su imagen. Qué terribles consecuencias ha producido el pecado en nosotros, qué terrible. En tercer lugar, esta doctrina revela el verdadero significado de la vida. Esta doctrina revela el verdadero significado de la vida. Nuestra razón de ser está encerrada en el significado de nuestra identidad.
Nuestra vida no está desprovista de propósito. No vivimos para gozar. Nuestra gran meta debe ser reflejar a nuestro Dios adecuadamente. Y nosotros como creyentes debemos reflejar a un mundo que está ciego qué Dios quiere de nosotros, cuál es el fin de su existencia. ¿Puede la gente mirarte y decir que tú tienes los rasgos de un hijo suyo, hecho a su imagen? ¿Haría Dios lo mismo que tú estás haciendo hoy? ¿Haría Cristo lo mismo que tú estás haciendo hoy? Si tú eres su imagen, todo lo que Él no haría es pecado. Y si pecado, motivo suficiente para avergonzarnos, humillarnos, arrepentirnos y confesar el pecado. Y si tu vida no es una de que cuando es un mal representante de Dios en la tierra, en la que no hay avergonzamiento, en la que no hay humillación por ser un mal representante de Dios, yo te digo a ti, con la autoridad de la palabra de Dios, que aquella recreación por la cual Dios quiere llevarte a la imagen de Cristo, nunca se ha efectuado en ti. ¿Eres tú un representante fiel de Dios en la tierra? No estoy diciendo que nunca vamos a pecar. Estoy diciendo que si a ti no te duele no ser un representante fiel de Dios en la tierra, en ti no hay evidencia de conversión. Cuarto lugar, esta doctrina provee el patrón y el criterio para la moralidad. Esta doctrina provee el patrón y el criterio para la moralidad. Porque somos imagen de Dios, por eso nos dijo, sed santos, porque yo soy santo. Nuestra obligación de imitarle está basada en el hecho de nuestra identidad como imagen de Dios. Por eso en la enseñanza acerca del día de reposo, en el mismo Éxodo 20, versículo 11, se da la razón o la motivación por la cual deberíamos guardar el día de reposo. Porque Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y después reposó. ¿Y qué somos nosotros? Imagen de Dios, imitadores de lo que Él hace. Esa es la razón, esa es la motivación. Y es la misma motivación y la misma razón que da nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 44 al 48. Él dice, sean ustedes misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Amen a vuestros enemigos, porque vuestro Padre envía la lluvia aún hasta los malos. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el patrón. Ese es el patrón. Y en quinto lugar, esta doctrina nos explica la meta de nuestra salvación en Cristo. Esta doctrina nos explica la meta de nuestra salvación en Cristo. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 29. Dice el apóstol Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero dice, los predestinó, ¿con qué propósito? ¿Con qué fin? Dice allí, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios tiene el propósito, el firme propósito, de que tú y yo estemos hechos conforme a la imagen de Cristo. Eso es lo que quiere. Así hizo al hombre originalmente, y eso es lo que quiere en nuestra salvación. Hasta ahí es donde Él nos quiere llevar, no a nada menos de allí. Todas las cosas obran en nuestra vida para conformarnos a la imagen de Dios en Cristo. Y el producto final será semejanza a Él a la perfección. Cada creyente se está moviendo en esa dirección día a día. Y esa esperanza en sí misma es otra gran motivación para que sigamos en pos de la santidad. ¿Y qué es la santidad? Sino ser imitadores de Cristo. No es otra cosa, no es menor de ahí el estándar de santidad que Dios ha creado. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha completado esta obra en nosotros, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, tú tienes esta esperanza. Tú tienes la esperanza de ser transformado conforme a la imagen de Cristo, al propósito para el cual hemos sido llamados. No hemos sido salvados simplemente para evitar el infierno y llegar al cielo. Es para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Y algo hay en esto, hermanos, que le da toda la gloria a Dios. Algo hay en esto. Lo quiso así en el principio de su creación original y lo quiere así en la segunda creación en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué tú estás viviendo? ¿Estás viviendo para lo que tus ojos pueden ver? ¿Las metas que tú solamente en tu mente puedes comprender? ¿O estás viviendo para la meta de Dios? Para la meta para la cual Dios te puso aquí. Jóvenes, ¿cuál es tu meta en la vida? ¿A dónde tú quieres llegar? ¿Qué es lo que tú quieres lograr al fin de tu vida? ¿Ser un buen profesional? Amén. Ojalá que seas el mejor de los profesionales. Pero nunca se te olvide el propósito para el cual Dios te creó y tú estás aquí en la tierra. Y es ser un fiel representante de Dios en la tierra. Y no importa si tú seas creyente o no lo seas, debemos avergonzarnos cuando nosotros no somos fieles representantes de Dios aquí en la tierra. Avergonzarnos. A muchos de ustedes los veo corriendo bien. Los veo corriendo bien, viviendo evidentemente para la meta a la que Dios nos ha llamado. A otros los llamo a una seria evaluación de la dirección en la que están llevando sus vidas. Porque este es el todo del hombre.